Estamos en lo que es el ingreso de Pecuén. El día 10 de noviembre de 1985 se produjo una inundación que hizo desaparecer prácticamente todo el pueblo. En este lugar, las altas precipitaciones y también los canales inconclusos lo que hicieron es que se inundara absolutamente todo el lugar que estaba construido, en donde vivían aproximadamente unos 1000 habitantes. Pero aparte de todo esto, hoy, incluso en ruinas, es uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de Carué. Estamos en el Matadero. Es una de las grandes obras de Salamone, que en realidad dejó retratadas acá, en Carué. Sí, en una gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde las dos más grandes están acá en Carué, Sí, la municipalidad y este matadero que, bueno, yo aún hoy lo recuerdo como estaba con vida, en ¿no? funcionamiento. Vos fuiste Exacto. parte de Pecuén, vos viviste en Pecuén. Sí, yo nací en Epecuén. Eh, a, a- a pesar de que el hospital estaba en Carué, yo Sí, nací en el complejo termal donde estaba el médico clínico de mi familia, el doctor Raskin, sí. y no y yo nací sí en Epecuén. Un lugar Precisamente. turístico, la reina, la perla de lo que es la provincia de Buenos Aires. Muchísima gente, incluso sin saberlo, desde muchísimos lugares, venía a vacacionar acá. Era Sí, tan importante, tan fuerte como Mar del Plata incluso, claro. en el momento en donde Mar del Plata estaba en crecimiento absoluto. Claro, sin ánimo de comparaciones, o sea, era un Mar del Plata chiquito. Sí lo era, por supuesto. La diferencia era que son dos cosas diferentes. Claro. Partamos de ahí. Eh, las comparaciones no me gustan, pero por ejemplo, Mar del Plata es un turismo lúdico. Eh, Nosotros no tenemos un turismo lúdico, tenemos un turismo de bienestar y salud, Ujú. donde lo más importante que tenemos es el agua de la laguna, que Tiene tiene sus propiedades. propiedades intactas, aún con todo lo que ocurrió. Hoy podemos decir que tenemos la materia prima del turismo de bienestar y salud, la tenemos acá auténtica. Y la podemos ver y la podemos disfrutar y la podemos mostrar a la gente y está bueno que todo el mundo la conozca, ¿no? Em, Todos también comparan las aguas de la laguna con las del Mar Muerto. Sí. Eh, Son dos cosas únicas en el mundo y diferentes. Cada una en su especie es única. El Mar Muerto tiene más cantidad de sal, las mismas propiedades. La laguna de Pecuén tiene menos cantidad de sal, es la segunda en el mundo en cuanto a cantidad de sal, de sulfatos. Sí. Eh, pero tiene vida adentro y afuera del agua. Entonces las hacen a los dos únicos, cada uno con sus particularidades. Eh, ya te digo, los dos tienen 10 veces más cantidad de sal que el mar, pero bueno, son muy importantes. Sobre todo sabiendo ahora, actualmente nosotros, con el trabajo de los 18 científicos que tenemos aquí trabajando y todo eso, cuál es el origen de nuestra laguna. No es que por tantos años decantó los minerales. Ocurrió que sí, algunos decantaron, pero el agua de la laguna viene de abajo de la tierra. Claro. Eh, por eso es termal, por la cantidad de mineral, no porque salga el agua caliente debajo de la tierra, sino por la cantidad de minerales y propiedades que tiene, es lo que se considera termal. Es un agua minero medicinal. En cada una de sus obras, Salamone ponía
una representación de lo que era la actividad que iba a realizarse en ese lugar. Además de en este lugar de poner la palabra matadero, pero bueno, se supone que matadero puede ser muchas cosas, en este caso era la cuchilla, que está en una forma semicircular arriba, y el triángulo que vemos más abajo es la empuñadura de esa cuchilla, la Que cual es uno de carneaba. los Claro, utilizaban la que se utilizaba los para trabajadores carnear del acá. lugar. El 10 de noviembre de 1985 hubo una inundación muy grande en Epecuén que termina dejando el pueblo directamente en ruinas. ¿Qué es lo que pasó? En realidad esto viene desde la época del 79-80, cuando hubo una gran sequía, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la República Argentina. Sí, Eh, Nosotros somos parte de un sistema de lagunas encadenadas del oeste, eh, que en realidad no están encadenadas ni unidas por ríos o arroyos tributarios, sino están en línea y en desnivel hacia esta última, que es la última, es una cuenca cerrada. Por eso cuando yo hablo de laguna, esto es una laguna. claro. Según Ramsar, es entrada y salida de agua la diferencia entre lago y laguna. Las demás de más arriba son todas lagunas de agua dulce. En esa época de mucha sequía, esas lagunas de agua dulce piden agua al gobierno de turno a través de un canal. ¿Por qué? Porque su mayor ingreso económico era la pesca deportiva y comercial del pejerrey. Por lo tanto, el pejerrey se quedaba sin oxígeno, sin comida. Y le piden al gobierno de turno hacer una serie de obras. Una de ellas fue unir el río Salado a través del canal Ameguino Sí, a estas lagunas. Empiezan a mandar agua, la única obra que se hace es el canal Ameguino. Cuando empieza a ingresar el agua, sin planificación y proyección a futuro, sin hacer las obras, empieza la época de lluvias, pero no la intermedia como estamos ahora, sino la época de lluvias abundantes, en toda la cuenca, en toda la Argentina. Entonces, estas lagunas se empiezan a desbordar y además se inundaban los campos que estaban alrededor. sí. Entonces, esos campos, los dueños de los campos de alrededor Ujú. hacen canales para que el agua viniera por esa cuenca. Fluya, digamos, de una ciudad a No, la otra. sacarlos de su campo el agua y mandarla por esos canales. Ah, ok. Y las lagunas ya estaban llenas. Entonces sigue lloviendo y esta laguna es un humedal salado que se iba muy lejos en la época de sequía. Entonces, bueno, la gente tenía que caminar muchísimo para ir a bañarse. Entonces se había hecho un reservorio que era ese lugar ahí que nosotros le decíamos el espejo de agua, para que la gente se bañara ahí y no tuviera que ir tan lejos a bañarse Sí, dentro de la laguna, ¿no? claro. Entonces piden que manden agua acá, porque arriba sobraba, entonces piden que manden agua acá porque así iba a tener mayor caudal esta laguna. Empieza a entrar el agua por este lado y se empieza a llenar de agua lo que era, aquí a la derecha es el balneario que estaba destinado al agua de la laguna, donde había duchas, donde había confitería, guardarropas, cambiadores, en Sí. todo lo que era el espigón, que hoy lo estamos viendo, porque hace más o menos 2 meses se despejó toda esta parte para que la gente también pudiera ver cómo era antes Epecuén. Se retiró un poco el agua. La sacaron a Sí. través de un canal al cauce de la laguna Claro. natural, ¿no?
Pero bueno, todo esto empezaba a ingresar el agua en la época que ingresaba el agua de la cuenca, y deciden cerrar este terraplén que estamos viendo. Ese terraplén era el que impedía que el agua ingresara al pueblo. Sí. Entonces, a medida que el agua subía, subían el terraplén. Subía el agua, subían el terraplén. El terraplén llega a los 7 metros de altura y entraban 4 autos a la par. Era una muralla de contención. Siguió entrando el agua y el 10 de noviembre del 85, el agua en el borde del terraplén, con un viento muy fuerte del sector sur, una tormenta fuerte de lluvia, de viento, de granizo. Era tanta la presión del agua que detrás de la zona de las piletas, Allá. sí, detrás de la zona de pileta empieza a filtrar. Todo el mundo estaba al lado de la filtración, digamos, queriendo taparlo con bolsas, con máquinas y todo eso. Parte de Y la desesperación. claro, y no se pudo. Así que bueno, eso pasó a la madrugada y ya para las 10 de la mañana los primeros hoteles tenían 80 centímetros de agua. ¿Cuántos hoteles había acá? Y en realidad eran casi todos alojamientos. Epecuén tenía más de 6.000 plazas hoteleras declaradas. Uf, Y en ese momento, al 10 de noviembre del 85, esas plazas hoteleras estaban todas preparadas para el inicio de la temporada. Ya todos pintados, todos habían hecho algunos alojamientos nuevos. claro. Entonces nos agarra con todo preparado para el lanzamiento de la temporada. Si bien Epecuén tenía solo 1.500 habitantes estables, Sí. el resto eran gente de otros lados que venían a sus hoteles a hacer la temporada. Y bueno, en un momento algunos no pudieron sacar sus cosas porque quedaron bajo el agua, pero el resto sacó como pudo, donde pudo, y, eh, y la llevó a donde pudo también, porque Víctimas fatales no hubo. en el momento no, no. En el momento no, pero sí después. Pero sí después porque, bueno, la gente, por ejemplo, mis abuelos se murieron de tristeza en Caroé, porque acá tenían No como toda su consecuencia historia. directa, pero sí como consecuencia indirecta por la tristeza de todo lo que había Exacto, ocurrido. exactamente. Pecuén tenía 130 manzanas, una infraestructura muy Muy grande. importante. Eh, Toda la gente que venía a construir en Epecuén a hacer sus hoteles, bueno, como el caso de mi bisabuela, tenía un hotel para 150 personas, había venido por salud a este lugar y porque tenía eh, un importante poder adquisitivo, porque tenían que trasladarse desde Buenos Aires, por ejemplo, Que no era tan hasta accesible quizás en esa época. no era accesible. Entonces, empiezan a construir esos hoteles con una infraestructura muy potente. En Epecuén había usina propia, Increíble. se abastecían de electricidad autónomos, había estación de servicio, correo, destacamento policial. Y uno de los balnearios, insisto con lo mismo, uno de los balnearios más importantes incluso que tenía la provincia de Buenos Aires, con este componente, ¿no? El hecho de que las aguas sean medicinales y que muchas personas recurrían justamente a esto que vos me estabas mencionando, que venían acá por el poder curativo que tenía el lugar. Exactamente, y aparte, no solamente gente de Argentina, sino de diferentes partes del mundo, ¿no? Aún hoy se sigue investigando sobre el poder curativo de las aguas de Pecuén. Estas Eh, son las piletas que vos Estas mencionabas. piletas son de agua dulce. Esto era el complejo de piletas de agua dulce. Sí, O sea, teníamos este complejo de piletas y detrás estaban las piletas de los chicos, piletas de natación de agua dulce de los chicos. Abajo de estas islas sí. había ojos de buey,
con iluminación, entonces de noche se veía debajo del agua. Increíble. Y bueno, también estaba la misma infraestructura en este lugar que para el lado de la laguna, o sea, estaba en los baños, la confitería, el guardarropas y el ingreso a la zona de piletas. ¿En qué momento se comenzó la construcción o se empezó a diagramar lo que iba a ser la ciudad? No sé si es una ciudad o era un pueblo Pecuén por la cantidad de habitantes que tenía. Era una villa turística. Era una villa Era una, turística. surgió como eso. O sea, Sí, Arturo Bateone, que tenía sus tierras, esto era tierras de Arturo Bateone, tenía su campo, su estancia del otro lado de la laguna. Entonces, cuando él busca un lugar, después de varios intentos de hacer balnearios en otros lugares, del otro lado de la laguna, sin tener la conexión directa con Carué, todos caminos de tierra, rurales, la accesibilidad era muy restringida, intenta hacer balnearios del otro lado, y además toda la zona sur de la laguna de Pecuén son barrancas de arcilla con carbonato. Entonces, la laguna de Pecuén es una gran depresión que tiene su inclinación hacia el oeste. Entonces, la parte más profunda, que no tiene costas, playas, es la parte sur. Esta parte, después de buscar por todos los alrededores de la sí. laguna, un lugar playo donde poder hacer un balneario que realmente tuviera accesibilidad a la gente, encuentra este lugar. ¿Qué fue en el Por año? eso, el 23 de enero del 21, es cuando Arturo Bateone funda la villa turística. Era un distinto. Llevar adelante una construcción, Y una proyección de una villa turística en 1921, con las características que tenía este lugar, era Y ya lo formidable. había intentado en sus campos y no Wow, pudo porque, bueno, en la fluctuación del agua y la parte más profunda estaba de ese lado. Entonces, de este lado empieza a hacer un loteo y a construir, a diagramar una villa turística. Y le pone Mar de Pecuén, porque era tan grande esta laguna que para él era un mar. claro. No tenía las características de una laguna. Exactamente. Entonces, le pone Mar de Pecuén y luego, bueno, cambia el nombre a Lago de Pecuén, que es el nombre del pueblo y de la estación de ferrocarril. Ya en ese momento se habían dado cuenta de las propiedades que tenía el agua, Sí, por digamos, él supuesto. ya había proyectado la villa turística con las piletas, con todo lo que iba a En llevar realidad adelante como hace el loteo, construcción. en Claro, realidad hace el loteo y después va empezando toda la gente que venía por el agua de la laguna, empieza a construir, a comprar esos loteos y empieza a construir lo que era hoy esto. pero ya sabía que eso era Y sí, realmente una piedra y preciosa. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Desde los pueblos originarios sabían que esto era, porque bueno, teníamos acá el Fugurá, teníamos diferentes que han peleado por el agua de la laguna y no porque era agua dulce. Claro, Ellos, de hecho, Epecuén quiere decir casi asado, porque los pueblos originarios, desde los tehuelches, bueno, todos los que vivían en esta región, encontraban en el agua de la laguna la cura para las heridas de los caballos, de ellos mismos. Entonces, como el agua de la laguna te quema y te cauteriza las heridas, por eso se llamaba Epecuén, claro. el lugar.
Si querés salir para comer como en tu casa, Le Désir Restó es la elección por precio, calidad y abundancia. Su chef creadora recrea los sabores populares argentinos y su gastronomía gourmet está pensada para los paladares más exigentes. @ledesir.restó, Noguera 1385, San Antonio de Padua. Del sueño a la excelencia. En la cocina de Ana Mellino tenemos los auténticos sabores de mar. Somos una empresa que se dedica artesanalmente a la gastronomía de calidad, con la confianza que ustedes merecen. Nos encuentran en Avenida Lope de Vega 2698, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viví la experiencia Bar Sedom desde 1979 en el corazón de San Telmo. Bar Sedom es declarado de interés cultural por la Legislatura de Buenos Aires, un lugar que ha recibido artistas de todo el mundo y ha sido escenario de películas icónicas. Disfruta de su deliciosa gastronomía en Bar Sedom. OnFit, la primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Te invita a entrenar en alguna de sus 15 sucursales en Cava y Gran Buenos Aires, con amplias salas de musculación, profesores especializados y gran variedad de clases. Conocer la nueva sucursal en Parque Patricios. Más info en Instagram @OnFitArg. OnFit es para vos, es para todos. TS Oil Center, el mayor centro especializado en lubricantes, aceites, filtros, pastillas de freno, baterías. Y ahora también contamos con la máquina para hacer mantenimiento de cajas automáticas por diálisis. Los esperamos en Avenida Leandro Alem, 1440, Monte Grande. Venga a TS Oil Center y dele a su vehículo el cambio que se merece. Nosotros podemos decir de verdad que nuestras aguas curan, Sí. porque a través de todas las investigaciones, como te decía, científicas, tuvimos científicos que encontraron arqueas en este lugar. A través del proyecto Darwin-Lamarck se encontraron arqueas, que son bacterias extremófilas que viven en nuestra laguna, que es un recurso ¿Qué natural. función tienen? Las arqueas es, para que te des una idea, es como un antibiótico muy potente natural. Hasta acá llegó nuestro recorrido. Nos vemos la próxima semana cuando sea nuevamente Tiempo de Viajar.